a la entrevista del día y tiene que ver con de las áreas donde hay muchos problemas. Ayer hablábamos en Pauta de Análisis, por ejemplo, de la salud, que tiene varios problemas no resueltos. Y ahora queremos abordar el de educación. ¿Qué está pasando con los profesores? Hay una movilización en el extremo sur, pero han habido agresiones a miembros del magisterio. Veía un colegio repleto de ratones. ¿Cómo está la situación? Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, se lo preguntamos de inmediato y le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días para usted. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Y conectado por Zoom, así que quienes quieran verlo también, además de escucharlo, pueden hacerlo a través de pauta.cl. Muy buenos días, Mario Aguilar, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudia. Buen día, Gerardo. Sí, hay muchos problemas en educación. Varios de ellos nosotros los venimos exponiendo hace años Mm. y no han tenido la solución real, una solución efectiva. Hasta ahora, el problema más grave que tenemos hoy día en la educación chilena, a mi entender, en esta contingencia es la violencia, que ha ido creciendo en cantidad y ha ido creciendo en gravedad. Y por lo tanto, ese es un problema serio. Nosotros tuvimos el lunes una movilización por todo el país, no Sí. paro, pero sí una expresión de manifestaciones en todas las regiones del país, porque este asunto, a partir de la situación de una colega en Trehuaco, que fue noticia a nivel país, Claro. se dio bastante conmoción porque ella quedó con una fractura en su cráneo, tuvo que ser operada, está recién en recuperación, va a tener una larga recuperación seguramente. Ya como que de alguna manera fue la gota que rebalsó el vaso Mm, y nosotros estamos exigiendo que este tema se aborde como primera urgencia y primera prioridad que tiene el país hoy día en materia de educación. sí. Hay también otros problemas que usted dice, hay una movilización específicamente en el sur, como señaló Gerardo, hay problemas de infraestructura en colegios, hay problemas de recursos materiales, en fin, hay muchos problemas, sin Vamos duda. por parte, Mario Aguilar, le planteo. Tomemos lo de la violencia escolar, porque usted, como lo recuerda bien, el lunes, hace 3 días atrás, hicieron una movilización nacional. Tuvimos el caso que usted recuerda de esta profesora que está grave, ¿no? Por la golpiza de un joven de 14 años espectro autista. Entonces, por una parte, todo el tema de la violencia pareciera ser algo sistémico, que no está pasando solamente en la educación, es el reflejo de algo que está pasando y me imagino que es de una mayor complejidad. Pero también respecto de jóvenes con espectro autista que veía a través de redes sociales a un profesor, creo que era de Quillota, que decía una cosa, realmente era una barbarie las cosas que decía. Que él Eh, puede. en Quilpué, una barbarie Dejen el tusi, decía. hablar de los jóvenes o de las personas con autismo de esa manera. Pero ¿está siendo un problema para ustedes los planes de integración para llevarlo adelante para los profesores? Sí, diferenciemos. Las declaraciones de ese docente son deplorables, nosotros las repudiamos, yo ahí Ujú. no quiero tener ninguna tibieza, son totalmente fuera de lugar, no representan en lo más mínimo el sentir del profesorado y por supuesto lo único que cabe ahí es rechazar esas declaraciones y enfatizar con mucha firmeza que de ninguna manera representan ni al colegio de profesoras y profesores, ni tampoco al profesorado en general. ¿Ya? Él se hará cargo de sus declaraciones y él tendrá que responder porque nosotros somos muy categóricos y muy claros Pero respecto de eso. responder ante quién. Me imagino que el colegio de profesores podrá tener, ¿no es cierto?, algún tipo de sanción ética, porque responder Sí, ante quién. no, o sea, claro, responder ante quienes lo interpelan, responder ante la sociedad, responder en tribunal eventualmente y por supuesto nosotros también vamos a estudiar la situación con ese profesor, por Mm. supuesto. Ya. Sí. Estamos recién iniciando el análisis de esto, pero yo ayer conversé con la directiva de Quilpué y la actitud y la postura de ellos era exactamente la misma que le estoy indicando, lo mismo el presidente regional de la quinta región. En Ujú. eso no tenemos eh, no tenemos ninguna duda de cuál es nuestra postura respecto a eso. Bien. Pasando a lo siguiente, al tema de fondo, efectivamente hay muchos problemas con los programas de inclusión. Nosotros somos partidarios de los programas de inclusión, yo también quiero ser claro en eso. No estamos en contra de las políticas de inclusión, quiero decir, de las definiciones que significa el que estos niños vayan integrándose de mucha mejor manera a la sociedad, y eso pasa también por lo educacional, sin duda, en que hay que aceptar la diferencia, hay que avanzar en una integración e inclusión, las palabras lo dicen con claridad, pero cuando son mal hechos, son mal llevados,
esos programas finalmente no sirven y quedan en una cuestión de papel. En la misma situación voy a ejemplificar la situación de Trehuaco. La profesora quedó con esta situación, ¿no es cierto?, que puede incluso dejarla con secuelas físicas, eso todavía no se sabe, emocionales por supuesto van a quedar, pero además ese niño del espectro autista con esa condición también se ha visto enfrentado a una situación que él no debió enfrentar. Él, ante su desregulación y ante las posibilidades, las posibles situaciones que se viven por su condición, él debió tener un apoyo, debió tener un tutor sombra, debió tener un espacio de contención mucho mayor, no una profesora sola con él, más otros 39 estudiantes y algunos otros también de condición TEA, que por supuesto hace imposible manejar situaciones que son complejas, que se dan muchas veces. Faltan los recursos profesionales, faltan los recursos materiales, debiera haber una sala especial en cada colegio, debiera haber en algunos casos TEA con profesor sombra, debiera haber un máximo que no se respeta de alumnos con esa condición en la sala. Entonces, cuando usted tiene un programa de inclusión que está solo en el papel, Claro. y en los colegios no están las condiciones, finalmente no le sirve a nadie, no le sirve al propio niño, niña o adolescente que tenga esa condición, que requiere un apoyo especial, porque Ni si no termina tampoco los siendo... profesores, claro. Exacto. Sí, Mario Aguilar, perdón, usted como presidente del Colegio de Profesores, yo sé que usted lo ha dicho, de que el tema de lo que está pasando en Magallanes no incumbe al Colegio de Profesores y que más bien el resorte tiene que ver con las decisiones del alcalde, pero frente a la ciudadanía de todo el país, estamos hablando de que son 12.000 estudiantes que están sin poder ir a clase a raíz de este paro de profesores por el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, en Magallanes. Entonces, más allá de que efectivamente la responsabilidad o el camino va por otra vía, a usted como presidente del Colegio de Profesores, ¿qué le parece? Tuvimos también en Antofagasta el año pasado una situación igual, tuvimos a comienzo de año una situación compleja en el municipio de Santiago y sabemos que el rezago de los estudiantes es alto. Claudia, me disculpa, ¿en qué parte yo dije que no le compete al Colegio de Profesores? Leía que esto era más bien un resorte de las autoridades. Yo nunca he Ya. declarado tal cosa. Bueno, Me disculpo. entonces, ¿qué opina de esta imposibilidad de los 12.000 estudiantes no poder asistir? Bueno, esa es una pregunta que se suele hacer cuando trabajadores o trabajadoras se movilizan por la razón que sea. Nos movilizamos por la razón que sea. Entonces, esa pregunta, que es una pregunta válida, soslaya cuál es el motivo por el cual está existiendo una movilización, como si entonces no existiera ese derecho. Y eso, quiero ser muy claro, sería algo inaceptable. Sería algo inaceptable que nunca se pudiera movilizar. A veces nos hemos movilizado por las mismas cosas que ustedes están preguntando, porque hay plagas de ratones, porque hay condiciones indignas para los mismos niños o niñas. Yo diría que la gran mayoría de nuestras movilizaciones no son por temas económicos y salariales, son por temas que tienen que ver con los mismos estudiantes, son con temas que tienen que ver con las condiciones que la educación tiene que tener en Chile, son por temas que van en pos de una mejor educación, van para defender la educación pública, para defender el derecho a la educación, muchísimas veces, y yo creo que en mi vida yo he marchado muchas más veces por esos temas que pidiendo algún aumento de salario. Entonces, partamos por decir que el derecho a movilizarse, a exigir soluciones, tiene que existir, y si no existiera, y si no lo hubiéramos hecho, probablemente la educación estaría peor de lo que está. ¿Ya? Porque muchas de nuestras movilizaciones han obligado a las autoridades a resolver problemas y a resolver situaciones que van en favor de esos 12.000, 5.000, 3 millones, cuando es un paro nacional de personas, de estudiantes, ¿no es cierto?, que mejoran sus condiciones o son menos malas sus condiciones gracias a las movilizaciones que hacemos. Por lo tanto, la base de la pregunta, si la siguiéramos con toda hasta el final, que entonces jamás podríamos levantar la voz, jamás podríamos hacer nada, porque inmediatamente saldría esa crítica, que por lo demás, le quiero señalar, todas esas clases que se pierden por ley, y nosotros siempre lo hemos hecho, se recuperan. Después Mario. muchas veces estamos, déjeme terminar la idea, Gerardo. Sí, Muchas veces estamos hasta el final de enero con clase, o los sábados con clase, o aumentando la jornada para recuperar esas clases, porque siempre se han hecho esas recuperaciones porque la ley lo obliga. Nosotros lo sabemos, y sabemos que cuando hay una movilización, que a veces se alarga, y se alarga porque no hay soluciones y no hay respuestas, y a nosotros no nos gustan los paros. No es que nosotros nos levantamos en la mañana, hace rato que no hacemos un paro, hagamos uno en estos próximos días,
No es así como funciona. A la movilización o a la paralización se llega cuando se han agotado las demás instancias y por lo tanto cuando hay irresponsabilidades de las autoridades, cuando hay mal manejo de las autoridades, cuando hay nula respuesta de las autoridades, los trabajadores y trabajadoras, Claro. no solo en el área de educación, tenemos derecho a movilizar. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, usted lo escucha en conversación con Primera Pauta. Mario, para que entendamos, cuando antes ustedes estaban directamente los profesores ligados a los municipios, tuvimos una conversación en febrero, cuando estaban con el tema de la Comuna de Santiago, si lo recuerda. Allí ustedes conversaban con el municipio, ¿no? Ahora cuando pasan al SLEP, ¿negocian, comillas, con el SLEP, con el encargado local? ¿Cómo se hace eso cuando tienen este tipo de problemas? Sea sueldo, sea lo que sea, que sea una problemática para la comunidad académica escolar, local. Claro, cuando se trata de un problema local, el interlocutor es el empleador y en este caso pasa a ser el SLEP. Por supuesto, cuando es problemática nacional, nuestro interlocutor es el Ministerio de Educación. Y eso sigue siendo así. ¿Y cómo se ha dado eso? Porque eso está en un proceso. Han ido cambiando, hemos ido región por región. ¿Cómo calificaría esa relación, esa administración local, por así decirlo, que se ha ido generando? ¿Positiva? Mire, tal como pasaba con los municipios, hay distintas realidades. Nosotros teníamos antes 345 parcelas, municipios que relativamente lo hacían aceptablemente. Bien, no creo que haya habido ninguno, pero aceptablemente en la gestión. Otros que lo hacían pésimo, un desastre. Y con los servicios locales ha empezado a pasar lo mismo, o sea que estamos pasando de 345 parcelas a 70, que va a llegar a ser, el sistema todavía no tiene todos, pero va a llegar en régimen a 70 servicios locales. Y eso es una de las cosas que nosotros cuestionamos y criticamos, que no hay un sistema nacional de educación pública como es en casi todos los países que tienen buena educación. Siguen siendo estas parcelas. Entonces, si usted tiene la suerte que le tocó un director de servicio local o un alcalde más o menos que entiende de educación, más o menos que viene con una intención de buena gestión, tiene suerte. Pero si le toca un servicio local... O sea, no mejora per se por cambiar la forma de administración, que siempre se dijo que eso iba a mejorar las cosas. No necesariamente. No, la experiencia ha demostrado que no es así. De hecho, una de las críticas que hicimos antes de esta ley de servicios locales, la nueva educación pública, nosotros dijimos, tenemos serias dudas de este modelo porque cambia quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo. Ha estado con poca injerencia, ausente. Uno habla con el ministro de Educación para plantearle un problema de un municipio y el ministro le responde, pucha, no tenemos muchas atribuciones para intervenir. Y hoy día va con un problema de un servicio local y la respuesta es exactamente la misma. Entonces uno se pregunta, si la máxima autoridad en educación, la respuesta que nos da es que no tiene mayores atribuciones para intervenir, entonces ¿a quién? ¿Dónde vamos entonces? ¿En qué mundo estamos en donde la máxima autoridad en educación no tiene atribuciones para resolver los problemas de educación? Y esa es una respuesta que recibimos permanentemente. Hablamos aquí en Primera Pauta con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, rebobino un poquitito, usted decía y hacía mención del derecho de los profesores a expresarse y a manifestarse y a movilizarse. Y efectivamente el derecho a la movilización está presente. Pero le doy la contratapa. También el derecho de los estudiantes es ir a las aulas. Usted dice, vamos a recuperar clases, claro, pero hay toda una alteración en la vida de los estudiantes, si las clases llegan hasta enero, si las clases son hasta más tarde, mientras se quedan en su casa, se altera también todo un sistema familiar, ¿no es cierto?, de niños que no pueden ir al colegio. Pasó, le insisto, en Antofagasta y fue bastante trágica la situación en términos del alcance de los contenidos que se puede desarrollar. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los niños, adolescentes, estudiantes cuando los profesores están de paro? Y en Antofagasta, quiero recordarle, Claudia, que la movilización fue porque una colega se suicidó. Sí, no, perdón, me refiero a Atacama, ¿no? ¿Dónde fue que el año pasado tuvimos muchos? Antofagasta. Dijo Antofagasta. Sí, perdón, me equivoqué. Es que en Antofagasta hubo paralización y fue porque una profesora se suicidó. Sí, recuerdo en Atacama hubo una larga movilización. Esa era. Y fue porque había una gestión deplorable, con colegios cayéndose a pedazos, con una situación indigna de los estudiantes. Fue una movilización que fue apoyada por las familias, fue una movilización que permitió que, de no haberse realizado esa movilización, no se hubieran implementado reparaciones que han ido muy lento. Aprovecho de decirlo, que
soluciones que han ido lentamente, pero que de no haber existido esa movilización no se habrían dado, y los estudiantes de Atacama habrían seguido funcionando en condiciones indignas. Le voy a poner un ejemplo de lo que pasaba en Atacama porque yo lo vi. Escuela especial que no tenía mudadores y las profesoras tenían que mudar a los estudiantes en el suelo. Estudiantes que no controlan esfínter, que tienen esos problemas y que tenían que hacerlo las profesoras, cosa que tampoco corresponde, pero ellas por su compromiso educativo lo hacían, pero lo tenían que hacer en el suelo, porque no había mudadores. Entonces, cuando estamos hablando de situaciones de ese tipo, es justamente en Atacama peleaba ni un peso de sueldo Mario, en esa movilización. Perdón, Mario, pero solo en Atacama, el último resultado del CIMSE muestra que Atacama quedó bajo el promedio nacional. Claro, cuando usted tiene colegios que no tienen baños en condiciones decentes, cuando tiene colegios que están contaminados por plomo, cuando tiene colegios que se están cayendo los techos, es bien difícil que mejoren los CIMSE si no tiene condiciones mínimas para realizar el trabajo. Entonces, a mí me parece, no digo usted, pero en general, un poquito mañoso, atribuir a una movilización un resultado en el CIMSE cuando históricamente esa región ha tenido condiciones deplorables en la educación que imparte. Mario, Las ¿cómo ha sido la respuesta o la relación con el Mineduc? Porque estábamos en ese el tema, infraestructura, que es evidente. Valparaíso, un liceo lleno de ratones, usted mencionó el otro caso, pero también sumemos lo de los profesores, esto cuando se enfrentan a casos con alumnos con TEA. Quizá el profesor, usted decía, está en el papel, pero no está en la práctica. Es decir, hay un manual de principios, probablemente cómo proceder, pero ese profesor ha sido preparado, le han dado apoyo, está en la sala, etcétera. ¿Cómo ha sido la respuesta real de este Mineduc actual a ese tipo de problemas de tan larga data y que se han ido profundizando probablemente? Mire, hay de parte del Ministerio una escucha, hay disposición a que los temas se traten. De hecho, ahora mismo este tema a propósito de la violencia lo comenzamos inmediatamente a tratar en una agenda corta. Se envió un proyecto de ley al Congreso, pero ese proyecto ha demorado muchísimo en tramitarse y estamos reclamando que ese proyecto de ley de convivencia efectivamente se acelere. Pero hay bastante preocupación, diría yo, pero la preocupación a esta altura ya no sirve, no alcanza, sino que hay que pasar a la ocupación. Ya. Sí, las respuestas son lentas. En el mismo Atacama hubo respuesta finalmente, después de larga paralización, pero después su implementación ha sido muy lenta y la gente de nuevo está nerviosa en Atacama, se los quiero decir, porque hay colegios que están los proyectos, están las licitaciones, pero va a ritmo de tortuga y las urgencias en educación, esos niños, todo lo que pregunta Claudia, siguen estando en condiciones muy, muy malas, Muy bien. muy precarias. Por lo tanto, yo interpelo al Ministerio de Educación a que no solamente tenga una actitud de diálogo, sino que pasemos ya a las soluciones rápidas, concretas, reales, efectivas. Eso es lo que está necesitando la educación hoy día en Chile. Mario Aguilar, ha sido un placer conversar con usted. Le agradecemos, nos actualice cómo está la situación para los profesores.